primer lugar, yo creo que es necesario que haya un compromiso político, de las políticas, de los gobiernos, que aseguren de manera transversal los derechos, que los derechos no dependan de un ministerio, sino que estén vinculados a toda la administración y a toda la política de un país. Y evidentemente eso es una necesaria reglamentación, legislación, que vendría de la mano también de movimientos sociales que luchen por el ejercicio real de los derechos, es decir, que denuncien el no cumplimiento de los derechos. Por lo tanto, tendríamos unas políticas que acompañen. Debería haber sistemas de presión social que aseguren que el cumplimiento de los derechos es algo irrenunciable para un país, y deberíamos tener luego también toda una serie de acciones de visibilización de las personas que están en situación de exclusión por algún motivo, y de que sean las propias personas las que visibilicen tanto la denuncia de los derechos como la lucha por los derechos. La sexualidad, el ejercicio de la sexualidad más allá de los modelos concretos y culturalmente aceptables, la diversidad sexual, era un tema que era impensable que se visibilizara. Y eso es un problema. Una de las primeras cosas que deberíamos derribar, en mi opinión, sería esa palabra de impensable. Cuando algo se considera impensable, no se hace nada para cambiarlo, ¿no? Como ejemplo, una persona con discapacidad del desarrollo, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro de autismo, no hay nada que nos indique que tenga que tener una sola orientación sexual y que ésta sea la culturalmente normalizada. Y de hecho hay personas que son heterosexuales, homosexuales, personas lesbianas, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales. Hay una diversidad incluso en el ámbito también de la sexualidad, que no podría ser de otra manera. Entonces, una manera también de derribar esos mitos es conforme la sociedad está más abierta a la diversidad en general. Conforme nos aliamos y nos hacemos cómplices con los colectivos también que tienen que enfrentar el estigma por la diversidad sexual, en el ámbito de la diversidad sexual. Y por lo tanto también visibilizar que pueda haber vidas corrientes y cotidianas con independencia de la diversidad sexual que se tenga, también en la discapacidad. En el caso y en el ejemplo de la pregunta que comentas en relación con crear un hogar o tener una familia, la primera cuestión es lanzar, decimos en España, los 4 vientos, hacer muy público que eso es un derecho de la persona. Es un derecho irrenunciable, reconocido por la ley en los países que hayan firmado la Convención. El derecho a formar una familia, el derecho a tener descendencia si quiere. Yo creo que estamos ante un tema que está siendo muy estudiado y puede ya haber algún tipo de respuestas ante esto. Por ejemplo, la preparación de líderes de las escuelas, generalmente las personas que encarnan la responsabilidad como la dirección u otros órganos de dirección, de que sean personas que crean profundamente en los valores de la inclusión y que estén formadas para llevar a cabo prácticas inclusivas. Por lo tanto, el liderazgo de las personas de máxima representación es esencial en cada escuela para hacer una educación más inclusiva, en una escuela más inclusiva. Evidentemente, otro que plantean es la formación de docentes, y ahí hay un reto muy significativo en las universidades. Los programas de las universidades deben asegurar que desde el inicio de la formación se encarna ya una educación inclusiva y los valores de una educación inclusiva. Y se difunden lo que conocemos por la investigación, que una escuela inclusiva genera mejores resultados para todos los alumnos y alumnas, no solamente para los que tienen una necesidad concreta o enfrentan una barrera concreta en su aprendizaje, sino para todo el alumnado. Mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades para una vida significativa e independiente en las personas con discapacidades del desarrollo y mayores oportunidades también mayores posibilidades de satisfacción general con la vida. Hay mucho estudio para ello. Y cuando nace la educación especial, nace
porque a esos niños y niñas no se les permitía entrar en la educación ordinaria o regular. Y yo creo que eso es bueno recordarlo, porque si el sistema entonces hubiera permitido que entrara en una educación ordinaria, lo que habría ocurrido es que se habrían producido conocimientos, avances, metodologías, recursos, herramientas, programas para introducirlo en la escuela, que ya estarían esos niños y niñas en la escuela ordinaria. Como no les dejan, se generan sitios como los colegios, pero especiales. Y por lo tanto, afortunadamente, porque antes no tenían ni siquiera esa posibilidad, por lo tanto empiezan a crearse sistemas, recursos, herramientas, programas, métodos, conocimientos muy vinculados al contexto en el que se produce centro de educación especial. ¿Qué ha ocurrido? Que en ocasiones, probablemente en general, en la época que nacen, por lo menos en España, los centros de educación especial, es una época en la que teníamos una mirada muy clínica de la discapacidad, muy de enfermedad, muy poco mirando a la persona y a su futuro, y por lo tanto se convierten en procesos terapéuticos vinculados con la educación, pero muy terapéuticos. De hecho, la pedagogía terapéutica, los modelos terapéuticos de actuación. Ahora bien, gracias a la educación especial, es verdad que se han podido desarrollar métodos y herramientas muy útiles para la educación, muy útiles, muy significativos, y eso hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, yo aquí diría que cuando hablamos de la educación especial, deberíamos separar lo que es, por así decir, el centro, el edificio, la institución, de lo que es el conocimiento derivado para hacer una educación especial. El conocimiento especializado, experto, que asegura la mejor respuesta a una alumna o a un alumno es necesario, y eso es un valor de la buena educación especial. Este es un tema realmente también muy relevante, porque si queremos avanzar hacia un modelo de derechos, un modelo social de la discapacidad, donde se den todo la lucha por esos derechos y el ejercicio de los derechos, necesitamos, al igual que decíamos, cambiar los sistemas educativos, necesitamos cambiar y transformar los roles profesionales. Los roles profesionales, cuando lo que nos importaba, en el buen sentido, porque es bueno y era bueno, lo que nos importaba era la alteración, el trastorno, el origen de la discapacidad, el rol profesional era uno. ¿Cómo puedo hacer para tratar de curar, tratar, intervenir, hacer qué programas? Y eso es un rol esencial, no quita. Pero claro, se necesitan otros, porque lo que se necesita es cómo hago equipo contigo como profesional y dejo yo de tener el único poder de decidir qué es lo que te viene bien a ti como persona o no te viene bien. Y por lo tanto ahí yo he comentado en alguna ocasión, para hacerlo muy gráfico, que los profesionales deberíamos ser ET, ¿no? Como el extraterrestre alienígena, y yo pongo una E más final, ¿no? Y digo ética, técnica y empatía. Y ninguna de las cosas sobra, pero por sí solas no bastan. Un profesional puede ser absolutamente empático, cariñosa, amable, pero si no tiene técnica y no tiene ética, pues será un buen amigo, una buena amiga para tomar un café, para tomar un refresco o para salir una tarde y compartir un cine, pero no es un profesional. Un profesional puede tener mucha técnica y mucho conocimiento, pero no ser amable, empático o no ser ético. Tampoco vale. Hubo un tiempo en que valía, ya no vale. Y un profesional puede ser muy ético, muy bondadoso, muy bien, pero si luego no es mínimamente amable y tiene una cara que no transmite ninguna emoción de conexión, de empatía básica con las personas, de ponerse en su lugar, de una escucha activa, o no tiene técnica, no vale. Ahora, yo creo que es un movimiento imparable, al igual que lo fue en su momento el movimiento de los padres y de las madres, y tienen que confluir porque realmente, incluso por ley propia, cuando los niños y las niñas son pequeñitos, son las familias que tienen que luchar. Pero llegará el momento en que las propias personas con discapacidad del desarrollo luchen
por los derechos de los niños y niñas pequeñitos con discapacidad del desarrollo, para servicios de atención temprana, para servicios de apoyo. Así que un tema crítico, relevante, y que aquí estáis ya con el grupo Teápolis en una posición muy interesante de desarrollo. Así que yo creo que ahí lo único que quiero decir es ánimo y a por ello.